noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que, como siempre digo y repito, tratamos de los temas con el detenimiento y la pausa que consideramos que es oportuna para que todos lo entendamos. Y traemos a esta mesa temas de todo tipo, como saben, temas políticos, temas económicos en ocasiones, temas de la actualidad canaria, pero también de vez en cuando intentamos traer temas que, bueno, que nos pueden interesar como meros ciudadanos o incluso como el rescate de la memoria de quienes fuimos los canarios, ¿no? Y ese es el trato, ese es el programa que queremos tener esta noche. Queremos tratar de hablar de cómo eran las Navidades antes en Canarias. Algo complicado porque hay que apelar evidentemente a la memoria de quienes tienen más años en este caso y quienes recuerdan aquellas vivencias, porque coincidiremos todos seguramente en esta mesa, nuestros invitados y yo mismo, en que las Navidades han cambiado mucho. Las Navidades en los últimos 40 años eran de una forma, los últimos 50 años de otra. Yo vivimos en un ambiente de consumismo que parece ser que poco tiene que ver con el sentido de la Navidad y de esta fiesta. Paso a continuación a presentarles a nuestros invitados. Tenemos esta noche en esta mesa a Teresa Almeida, ama de casa. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, Teresa. Gracias a ustedes. A su lado tenemos a Miguel León, que además ya repite, hace unas semanas estuvo con nosotros. Miguel, muchas gracias y buenas noches por estar aquí. Gracias a ustedes por el llamado. Y también a María Jesús Pérez Mesa, natural en lo que vive en La Piterita y también es ama de casa. Buenas noches, María Jesús. Buenas noches, gracias. Pues a mí me gustaría que ustedes empezar de alguna forma para dividir el programa. En un primer bloque me gustaría que habláramos de la primera parte, de cómo eran aquellas Navidades que ustedes recuerdan. Con lo cual en el diálogo que acostumbramos a tener en este programa, si les parece empezamos por Teresa y vamos hablando todos un poco. ¿Qué recuerdan ustedes de las Navidades de hace pues, los años que sean, 50, 60, los que ustedes tengan o recuerden de aquella época? Teresa, ¿cómo vivías? En este caso, nos decías antes del programa que tú eres natural de Güímar. De Güímar. ¿Cómo se vivía en Güímar, digamos, aquellas Navidades de hace pues, 50, 60 años? Pues eran muy entrañables, la verdad que sí. Estábamos todos unidos, los vecinos, eran más solidarias la gente. Todo el mundo hacía truchas, no eres como ahora que hay muchas clases de dulces. Entonces hacíamos truchas. ¿Truchas de batata? La trucha nuestra canaria, que es con la batata. Le poníamos la almendra, pero no había esta almendra de California, era la almendra nuestra. De hecho, yo la sigo haciendo igual. La almendra nuestra, o a veces del Hierro, de La Palma o de Tenerife, porque tiene otro sabor distinto. La yema, el limón, la canela, se le ponía un vasito de María Brizar o de anís, y la matalahúa, que era lo más lata que daba, porque la matalahúa no viene en polvo, había que ponerla cuando guisábamos la batata encima de la tapa del caldero y después con la mano del almiré la majábamos y después la colábamos. Y eso le daba un paladar y la batata tenía que ser amarilla, la nuestra, la canaria. Digamos que es uno de los sabores de aquellas Navidades, ¿no? Eso no se ha perdido. De hecho, yo la sigo haciendo igual. Ya estoy a ver si se la paso a mis hijas porque yo no voy a ser eterna, pero la seguimos haciendo igual. Y el hojaldre lo hacíamos con la botella, cuando éramos pequeños, la botella y después unos canutitos que nos hacía un carpintero que vivía al lado, de madera. Entonces nos reuníamos los vecinos, venían las vecinas. Se hacían las truchas, digamos, de forma mancomunada. Sí, ¿no? En una mesa grande, pues éramos a lo mejor 10 o 12 personas, aquel lebrillo lleno de la pasta de la batata, y entonces con una taza hacíamos, estiramos, y estábamos a ver quién, porque después los vecinos al día siguiente, hice trucha, y te quedó la balde fino, era la competencia de a ver quién le quedaba más fina, más fino, ¿no? Más fino, pero todas estaban ricas. Entonces muchos vecinos venían a ayudarnos. Bueno, empezábamos a las 9, terminábamos a las 2, a las 3 de la mañana. Era una fiesta, porque a veces parábamos para volver a hacer la masa, porque la hojaldre no se puede hacer toda de golpe. Sí, se le ponía un poquito de manteca, un poquito el agua tibia y la sal. Y la manteca, claro, de aquel tiempo era la manteca auténtica del cerdo, ¿no? Hoy también, pero no son los alimentos distintos. Y entonces las hacíamos y después las freíamos, que parece que no, y la trucha tiene su punto, quiero decir, al freírla, ni puede quedar muy dorada, ni puede quedar muy blanca. Sino media Digamos crujiente. que ese es el recuerdo de aquellos sabores en Güímar de Teresa. Miguel, ¿qué recuerdas de tus primeras Navidades o de las Navidades de entonces en Santa Cruz? Bueno, en Santa Cruz en este caso en La Cuesta, que es donde tú procedes, ¿no? Sí, yo en La Cuesta, en el barrio de La Candelaria, pues vivían mis padres y ellos pues hacían de la Navidad pues lo que está diciendo aquí la señora. Y hacíamos las truchas, matábamos un cochino, nos poníamos alrededor de la mesa con el cochino abierto y al rato a asar carne y a comer. Unas parrandas y nos reuníamos todos allí
¿Participaba familia, vecinos? Familia, la puerta estaba abierta para todas las personas que querían entrar. Y íbamos allí y uno entraba con una guitarra, el otro con un timbre y asando carne y comiendo carne. Y para todos había un cachito. Y le decían el rincón de Manuel porque allí es un rincón que ya de ahí está el barranco. Y el pedazo aquel de calle, pues la gente toda pues nos reuníamos, venían de todo el barrio, en aquel tiempo habíamos pocos. Claro, en aquella época, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de muchos años. Y claro, pues nos pasábamos bien, para acá, para allá, y claro, hoy en día no se ve lo que se está viendo. Sí, la segunda parte del programa lo que queremos hablar es exactamente eso, de que por contraste, digamos, veamos cómo eran las navidades que antes disfrutábamos los canarios y bueno, y las que tenemos ahora que evidentemente están influenciadas por otras muchas cosas, ¿no? Tenemos también en la mesa a María Jesús Pérez, que ella es ama de casa, natural de la Victoria, aunque ahora creo que vive en la zona de la Piterita. Sí. María Jesús, ¿qué recuerdas tú, supongo, de la época de la Victoria? De que íbamos a la panadería, comprábamos harina, hacíamos la masa, pues le poníamos también agua tibia, manteca, huevos, y se hacía la masa y se dejaba reposar y se extendía la masa. Pero también hablando de las truchas. De truchas y rosquetes. Y rosquetes, es verdad. También. Que era otro plato esencial. Y después, pues nosotros nunca le hemos puesto, hay quien le ponga el azúcar dentro de la masa, para los rosquetes. Nosotros no la poníamos, sino la hacíamos en almíbar, dependiente, con el azúcar, el agua, un poquito de mata la uva, un poquito de limón, y entonces los cogíamos y los almibábamos. Si me lo permites, cada casa tenía una receta prácticamente, ¿no? O sea, cada uno hacía las truchas también, a su gusto. Antiguamente nosotros no comíamos pan sino dos veces al año. El primer amasijo pues serían las Navidades y el segundo los carnavales. Y ahí pues se reunían muchos vecinos. ¿También era una Navidad de puertas abiertas, como contaba Miguel? Sí. Antes se dejaban las puertas abiertas. Los vecinos no entraban a nuestras casas si no estaba nadie. O sea, se podía dejar todo en confianza abierta. Y se llevaban muy bien los vecinos. Era como un familiar. No es como hoy una tirantez, ni eso, sino todo las cosas han unido, cambiado. todo unido. Y si tenía falta la vecina de una cosa y otra la tenía la vecina. Y respecto de parrandas, como decía también Miguel. También parrandas, sí. Parranda y no había tantos equipos de música a lo mejor, y no, mi propio hermano tocaba y se iba de una casa de una hermana a la otra y de la otra a la otra. Y se disfrutaba. Había gente que decían que iba de casa en casa y al final acababa absolutamente cenado y comido. Y cantaba divino, cantando lo divino. Por la casa, de puerta en puerta, y se le daba algunas perrillas y seguían de puerta en puerta, pasaba la noche, toda la noche. La Nochebuena. Y quería preguntarles a los tres también, ¿cómo se preparaba, o sea, me refiero a las Navidades, se preparaban con tanta antelación como se hace ahora? Porque ahora parece ser que salimos de, pues en noviembre ya está, bueno, noviembre no, incluso antes, o en octubre ya la televisión, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, nos tiene ya invadidos y digamos, absolutamente controlados ya con los anuncios de juguetes, de turrones, de... Las Navidades de antes se celebra, o sea, me refiero, el ambiente navideño que tenemos recreado ahora, se vivía prácticamente al momento. O sea, la gente no estaba 3 meses preparándose para la Navidad. ¿No, Teresa? En el caso de, por ejemplo, de Weimar. Por ejemplo, en Weimar, nosotros, es que era, yo a veces lo comento con mis hermanos incluso y con mis hijas, en casa se hacía la Navidad, pues una semana antes ya se estaba para las batatas y todo eso, y me acuerdo que mis padres, sobre todo mi abuela, que una tía, venía aquí a los reunidos y llevaba los turrones y todo eso, y yo pues 10 o 12 años. Y comíamos normal, la cena era normal. No, sí, dejé preguntar por el menú. Sí, ¿no? eso, cena normal. Y después, el día de Nochebuena, una comida normal, lo que tenemos. Y después a las 12 de la noche que estábamos durmiendo, nos levantábamos y aquella mesa, pues éramos muchos en casa,
toda clase de turrones, todo lo que había en aquella época, ¿no? Lo que había. Entonces, y nosotros, claro, nos levantábamos con el camisón, no teníamos casi ni ganas de comer, porque después se recogía todo y al día siguiente no veíamos nada, entonces era llenándonos los bolsillos de cosas, no era como ahora, pero se empezaban a preparar, no como esto de ahora que va, eso era una semana antes, ya tengo las batatitas para hacer las truchas, y era esa costumbre que yo decía, ¿y por qué no? Porque ahora se prepara la cena, comemos. No, aquello era una cena, por lo menos en casa, era una cena normal y después a las 12, la Navidad, y era toda la mesa llena de turrones, las bebidas, que siempre recuerdo. Sí, porque cenaban, se acostaban y se levantaban para... Sí, y para después aquella mesa aparecía todo, porque antes cerraban todo bajo llave, y aparecía la mesa con todo lo que había, que yo le estaba comentando a la señora de abajo antes, que me acuerdo siempre y no lo he vuelto a ver, el anís escarchado, las botellas de anís del mono, y era como un arbolito dentro y el anís escarchado, que después cuando sacaba la botella nos poníamos mis manos y yo para sacarlo. Pero no era con esta antelación y este consumismo que va. Era completamente distinto. Miguel, ¿cuándo se enteraban en tu casa que llegaba Navidad? ¿Mucho antes, mucho después? En una semana. Pero lo del cochino sí, eso lo íbamos había quedado criando, pactado antes, porque si no... y lo criando para Claro. el cochinito. Esa es la máxima preparación, tener al cochino bien hermoso, ¿no? Una semana antes ya se va preparando todo, uno preparaba una cosa y otro, y luego llegamos a 2 días antes, ya se preparaban todas las cositas para empezar. Las mujeres, pues yo le digo lo que estaba diciendo aquí la señora, haciendo las truchas, los roquetes, que yo también participaba de vez en cuando con mi madre, ese chiquillo era, pero con la tacita hacía el redondel para la trucha, y luego mi hermana pues ponía la batata molida, o sea, bien preparada, y otro hacíamos rosquetes, lo que sobraba de la trucha hacíamos rosquetes, y así lo pasábamos todo. Quizás eran unas Navidades más en familia, ¿no? Más en familia. Luego la Nochebuena, pues veces a medianoche, si nos parecía, íbamos a Santa Cruz a ver a una tía mía, y de parranda, por toda aquella cuesta piedra para abajo. ¿Caminando? Caminando, porque lo que había era tranvía. Y la verdad, pues se pasaba bien, se pasaba muy bien. Y ahí estábamos. Yo a Navidad lo que voy recordando eso, porque la verdad ya han pasado muchos años. Claro. Ya... Sí, como dice mi compañero, cuando ponía relleno que doblaba, después lo cachamos con un tenedor. Con un tenedor, sí. Con el tenedor. Cuando se saliera. Para freír, sí, con el tenedor. Y María Jesús, en el norte de la isla, en la Victoria, ¿también se preparaba con antelación o simplemente se vivía...? Yo recuerdo de hacer las truchas el 23. Esa era la máxima preparación, 2 días antes. El 23. Bueno, los días antes no, un día antes. El día antes. Sí. Hacíamos las truchas, los rosquetes, se traía a lo mejor unas tortas de manteca de la panadería, y si había pues carne en casa o cochino, se hacía de lo que había allí, era el banquete de carne y vino que se cosechaba pues en casa. Aprovecho ese comentario para que me cuentes un poquito cuál era el menú, por ejemplo, de Navidad, de Nochebuena en tu casa. Pues, así rápidamente, qué es lo que comía y qué es lo que bebía. Pues si veces había conejo, se mataba pollo, gallina y se hacía sopa, se hacía la sopa, se hacía... Langostinos del número no sé qué. No, de eso no existía en ese entonces. Eso no existía. Pues sí, yo ya casada con los primeros hijos, que llevo 42 años de casada, hacía polvorones, claro. Hacía piña de almendra. No se compraban, se hacían. No, las hacía. Se coge la harina, se tuesta como color de gofio y se le ponía anís, se le ponía azúcar molido un poquito, se le ponía manteca de cochino y con eso se iba amasando, que se iba dejando un poquito empegostada así, en burtito, para entonces se ponía las servilletas con un poquito de azúcar molida, se le ponía almendra partida, molida, tostada, molida, y entonces con una copita se cogía el burtito aquel, se iba dejando caer en las servilletas, un poquito de azúcar en polvo,
y un berbel. Y se cerraba. Y básicamente lo que has dicho eran platos básicamente de carne, de conejo, de pollo. Sí, de carne, de cochino, si había cochino en casa, se mataba y... Y bebían, decías, vino de cosecha propia. Vino Claro, de la cosecha Victoria propia, estaría mi feo padre que... cosechaba vino, pues vino. Miguel, ¿qué recuerdas tú de menú de esa Nochebuena? Por contárselo a los telespectadores. Pues mi madre ya le digo, hacía como eso, la freía la carne y... En el caso de tu familia era cochino, era la tradición, ¿no? Tradición de cochino, papas arrugadas. Ay, la boca se le hace uno agua. y ponían ellos, como ellos entendían más que yo de todo eso, Claro. entienden las mujeres, y entonces se hacía una buena mesa de todo. ¿Y bebían vino del país, vino embotellado? Vino que se compraban por allí, se compraba vino y era vino bueno. Porque Pero vino de aquí, de la tierra, digo. de la tierra, no. No era Rioja. No, de eso Ribera, no, eso no se veía. Y morcillas, que se me olvidó antes de decirle que hacíamos las morcillas. Claro. Nosotros mismos hacíamos las morcillas. Me acuerdo ya, y mis hermanos y yo nos peleamos por coger la tripa y hacerle todo lo que los ingredientes. Y nada, toda esa noche era cosa de un menú de Navidad. Claro, de Navidad. Y Teresa, ¿cuál era el menú, por terminar la Mira, ronda, yo más o menos, aproximadamente cuál era el menú que Como te dije disfrutamos ustedes en anteriormente, Nochebuena? en casa... Más allá de los dulces y las truchas, que ya solo Sí, tenemos claro. eso comíamos lo que había esa noche. Normalmente en casa se comía papas guisadas con costillas o carne en adobo. No celebrábamos, para nosotros celebrarla era cuando nos despertaban a las 12, porque de normal comíamos, si había arroz, pero normalmente se comían siempre papas guisadas. Luego ya yo cuando me casé todo eso cambió, ¿no? Ahora se hace la cena. Pero sí la gente de antes estaban muy pendientes de los vecinos, de que nadie le faltara algo, que ese día nos ayudábamos, no existen los más necesitados, los que menos podían, siempre tenían el platito de trucha. Yo recuerdo a mi tía que me decía, vete, llévale este platito de trucha a doña Teresa, que era una señora que vivía sola. Y así, y como nosotros, mucha gente, procuramos que todo el mundo tuviera algo. Que tuviera algo, que nos enterábamos, vimos enseguida, nuestra familia y toda la gente, todos los vecinos. Estábamos pendientes de que no le faltara a nadie, por lo menos esa noche. Era más unión, más solidario. Hay una letrilla que voy a tomarme la libertad de leerles, que rescaté preparando el programa, una letrilla popular que se utilizaba en las parrandas y que venía a decir algo así sobre la preparación de las Navidades, ¿no? Decía algo así como que el 13 de diciembre es Santa Lucía, menguan las noches, crecen los días y cantan Pascuas en 12 días. Sí. Esto, digamos, escenifica lo que estamos hablando, que la gente no estaba 2 meses antes preparándose para esto, evidentemente. También quería preguntarles por la tradición de los belenes, que yo sé que es más cercana en el tiempo, pero que bueno, que también está ahora un poquito en solfa porque se dice, y bueno, lo he leído yo recientemente, que la gente ya tampoco hace belenes, que hay mucha gente que coge, los compra hechos o hace cualquier cosa, y digamos que ahora ha ganado protagonismo el árbol de Navidad, que es mucho más nuevo, si cabe. Pero en sus casas, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los belenes, ¿cómo eran los belenes? ¿Cómo se hacían? Si quieres, María Jesús, empezamos por ti en este caso. Pues yo los belenes únicamente los vi en la iglesia. El Belén se hacía en la iglesia. Y la gente iba a la iglesia a ver. Íbamos a la iglesia a ver el portal y después gozábamos la misa de gallo y... Otra tradición, pero siempre que parece ser que... en la iglesia. Es a donde he visto siempre los portales primeros que se veían antiguamente. ¿Y cuándo empezó a aparecer en las casas? Porque no recuerdas cuando empezaste a ver tú las primeras veces el portal en casa, ¿no? Yo en casa recuerdo que hacían las figuritas de masilla, de barro, de cosas de esas. Hacían también. Sí, y formaban el portal con muy poca cosa, pero bueno. Uh-huh. Lo que importaba era la intención, ¿no? Es. Uh-huh. Y Miguel, portales de Belén, ¿tú recuerdas? Igual que dice aquí la señora, que íbamos a la iglesia, veíamos la misa, veíamos el portal, casi que íbamos, los exigían, los maestros, vayan y tal. Casi era obligado ir a verlo. Obligado. Y entonces, pues, en casa, pocos portales vi. Ahora es cuando se ha ido ya, después de mayor, cuando se ha visto más. Pero en mi juventud, pocos se veía, más que en la iglesia. Y Teresa, ¿qué recuerdos tienes tú de los portales de Belén? Pues en Huima, toda la gente, o casi toda la gente, hacíamos los belenes. Así como antes... ¿Pero en casa? En las casas. Así como antes decíamos que la cena y las truchas una semana antes, el Belén no.
el Belén, jovencitos, 7, 8, 9 años, 10 años, a ver quién lo hacía más bonito. Y entonces un mes antes estábamos pintando los papeles, íbamos con los polvos esos, íbamos a la ferretería, reuniendo los papeles, que los arrugábamos. El papel para arrugarlo, para el fondo. Sí, lo hacíamos, empezamos por un Belén pequeño y después ya dejamos una habitación. Y entonces poníamos todo, y como dice la señora, hacíamos muchas las figuritas de barro porque no eran como antes. Y entonces casi todo el mundo ahí en WIP hacía el Belén. Entonces, ¿hiciste el Belén? Voy a verlo. Ay, mira, que le puso el molino. ¿No? Pero bonitos Belenes, pero bonitos en verdad. Y entonces estábamos un mes antes preparando, íbamos a las tarjeas a coger los mujos, los culantrillos, y en las latas de sardinas, como 15 días antes, plantábamos el trigo, o sea, poníamos el trigo y lo regábamos, que estuviera húmedo, y entonces salía el trigo, y entonces lo poníamos, eran los campos de trigo tapados con tierra, que íbamos allí a la orilla del barranco, cogíamos las piedras, y entonces eran unos portales preciosos, y estábamos un mes antes confeccionándolo. De hecho, yo llevo una semana con el portal. ¿Preparándolo? Sí, yo mi casa, el portal de Belén. Y me decía mi hija, oye, dice, mamá, lo hiciste muy grande, pongo todo, yo sigo la tradición. Yo soy una mujer que sigo las tradiciones. Estuve unos años que no lo hacía porque mis hijas ya crecieron. Y digo, bueno, pero ahora vinieron mis nietas y lo que ellas se divierten. ¿Y no quieres que pierdan esa costumbre, al menos No, le hago un portal, pero bonito, todos los años le sacamos fotos. Ellas el sábado mismo estuvieron en casa y el domingo, bueno, donde está el Niño Jesús me pusieron la gallina, donde está el hombre que hace sus necesidades detrás de todo, pero ellas disfrutaron y entonces yo les explico, ya lo tengo otra vez colocado para la Nochebuena y el arbolito también, pero eso ha sido siempre. Sí, porque el árbol sí que es algo más nuevo, ¿no? Y que viene de otro sitio de lejos, bien lejos de aquí. Yo tengo una hija que me dice, que yo gozo haciendo, dice, mamá, tú yo creo que no haces el Belén porque estás recordando la infancia, y creo que tenga algo de razón, porque en el pueblo era todo, al día siguiente íbamos, hiciste el Belén, ay, qué bonito, ay, mira, y puso el molino y tal, y mira la figurita de barro, y eso era una fiesta para nosotros, la verdad que sí. Quería preguntarles ahora por los recuerdos que tienen de aquellas vivencias en familia, me refiero. Allí, ahora mismo, ya hablaremos la segunda parte, la Navidad se vive de puertas para adentro. Antes, como bien hemos dicho, se vivía de puertas para afuera. Y la familia estaba, se los pregunto, ¿estaba unida? La gente toda estaba... reunida, sí, toda reunida. ¿Cuánta gente se podía reunir en tu casa, Jesús? Todas, hermanos, sobrinos, nietos, todos. 20, 30, 40, ni se sabe. No tanto, pero casi que cercándose. Sí, ¿y Miguel, en tu caso también? Se llenaba la casa, ¿no? La familia toda y los vecinos, la verdad, era una unidad con todos los vecinos y con todos los hijos, los padres, los hijos, los nietos y todo. La verdad, se pasaba una Navidad muy bonita. En familia. En familia, sí, todos en familia. Incluso cuando terminaba con él teníamos una pandereta y tocábamos la pandereta. Bueno. En casa eran como 12. Si no, 2 cucharas con otro tenedor y venga. Y la botellita esta de anís del mono, que es labradita, hacíamos así. Y la verdad que todos unidos, todos en familia. Y cantando todos, divino. Sí, porque aquí otra de las cosas que la gente a lo mejor no sabe o no recuerda es, por ejemplo, el canto este de lo divino, el villancico, lo divino, que es un canto que solamente se hacía en Canarias en aquella época con una letra particular, me refiero. Sí. Yo me acuerdo que allí había un grupo que lo llamaban los amigos del arte, que te mandaban una notita, y eso fue ya yo casada. Te mandaban una notita, no, antes, desde antes lo mandaban. Te mandaban, dice, mañana pasaremos por su barrio lo divino, lo que decía la señora antes. Y entonces te asomabas al balcón y te cantaban las canciones todas de la Navidad, y después lo brindábamos con una truchita, con un rosquetito, y una mitela o un licor de ruda, y se iban todos, que yo creo que cuando terminaban de tocar lo divino, ya, porque todas las casas con las cosas típicas que hacíamos. Era muy bonito porque nos tocaban muchas canciones bonitas. Nos llamábamos unos a la puerta, otras que tenía el balcón. Era muy unidos. Después, vengan para acá, pasen para acá. Y eran pues bastante, yo creo que 15 o más. Y entraba y todos iban con su truchita, y el rosquetito, como decía la señora. Nadie se iba de vacío, ¿no? Sí, el vacilón. Un poquito de anís.
Sí, y la mistela, hacíamos mucho la mistela y los vino licores de ruda, de también. naranja, de níspero, sí. También se hacía muchas Sí. bebidas. Sí, sí. Les quiero preguntar también porque estamos a punto de terminar nuestro primer bloque, pero nos quedan todavía unos 4 minutos, me dicen. Ahora, ¿cómo se vivían entonces los regalos? Porque eso es una cosa que hablaremos en la segunda parte, comparándolo, ¿no? Pero Reyes, ¿usted celebraba en Reyes? ¿Cómo se celebraba? Cuéntenme algún tipo de regalito que recibían aquella noche. Recuerdo que mi madre, los Reyes, para sus nietos era una naranja, higos pasados y unas galletas. Un paquetito de galletas de esos de María, lo envolvía en su paquetito, eran los Reyes para los nietos. Y encantado, seguramente. ¿Y tanto? Miguel, ¿qué recuerdas tú de los regalos de Reyes? Yo me recuerdo mucho cuando mi padre para descanse, pues estaba 2 o 3 meses antes y yo lo veía, nosotros no lo veíamos haciendo con verga, haciendo cochitos, haciendo cositas y mi madre haciendo muñequitas ella sola ahí. Nosotros veíamos todo eso y no sabíamos, sino que se lo llevaba a los Reyes Magos. Y la ilusión esa que llegara los Reyes Magos para uno ver lo que nos daban. Pero una noche, de estas noches buenas, mi hermano y yo dice, vamos a ver cómo vienen los Reyes Magos. Nos asomamos a la ventana, sentimos unos golpes. Y descubrieron el paquete. Dice, se lo dijimos a mi papá, papá, los Reyes Magos no vinieron anoche. Estaban ustedes dos, dice, no, es que yo estaba indicándole el camino. Hombre, no pueden saber todos los caminos, evidentemente. Teresa, ¿cómo eran aquellos reyes? Pues sí, nos daban cositas, muñecas de cartón, me acuerdo, y calderitos, me gustaba mucho un calderito, unos platitos de aluminio. Y mis hermanos, los pobres, mi padre les regaló un año, o sea, a los Reyes, un coche y un avión. Y entonces el día de Reyes se lo sacaba 2 horas. Jugaba, se los volvía a guardar hasta el año que viene. Siempre me acuerdo que era un cochito rojo. Así no se estropeaban, ¿no? Sí, otra vez. Y a nosotros la muñequita, y nos dejaban también, antes era el corte de tela, de perca para hacernos unos trajitos, pero yo lo más que recuerdo son las muñecas de cartón y los calderitos para hacer la comida. Sí, la verdad que se levantaba uno con una ilusión muy bonita. Eso es lo que les quería preguntar. Sí, dígame. Recuerdo una vez que mis hermanas, no estaba mi madre, estaba para un parto del primer nieto, que nació en la Nochebuena también. Y entonces se quedaron mis 2 hermanas más viejas y quería dejarlos algo de Reyes, pero mi hermano era más pequeño y se dejó dormir, pero yo no me dejé dormir. Entonces yo por debajo de la sábana miraba y vi que se fueron, volvieron, lo sentí traquinando allí, corriendo en la máquina, y después vi que le pusieron vestido a una muñeca de cartón. Esa noche mágica en la que... ¿no? No había las santas horas de que se hiciera de día para ir a coger la muñeca, pero fui al otro día y la metí en agua para lavarla. ¿Y la muñeca de cartón? Y la muñeca de cartón desapareció porque... Así era. Entonces me fui a la misa y en la 100 católica pues daba a los pobres reyes y a mí me dieron otra muñeca y entonces salí muy contenta con la muñeca. De verdad que era así. Sí, también después la costumbre era irse a la misa del gallo, ¿no? Sí. Cosa que ahora parece ser que, hombre, que las cosas han cambiado, la sociedad ha cambiado, pero bueno, ahora Es la misa muy del gallo... bonita la misa del gallo, Sí. muy bonita. Usted recuerda que era obligatorio ir a la misa del gallo, ¿no? Si no, no había, digamos, Nochebuena ni Navidad. No. Casi. Lo exigían. Sí, la gente del pueblo iba mucho a la misa del gallo, sí, lo recuerdo. Solo la casa nuestra era un callejón y se oía la gente cuando subía de la misa del gallo. Nosotros en aquel tiempo que yo recuerdo, nosotros no íbamos, nos obligaban a ir los domingos a misa, eso sí, pero la misa del gallo no. Eso era, Bien. no se podía perder. Pues si les parece, nos toca hacer la pausa publicitaria, lo dejamos aquí y en la segunda parte vamos a hablar de qué es lo que nos parecen las Navidades actuales. Nos vemos a la vuelta de la publicidad aquí en Punto de Encuentro.
punto de encuentro. Un punto de encuentro, hoy, si me lo permiten, un pelín navideño, un pelín arraigado y pegado a las tradiciones y a las costumbres de cómo se vivía la Navidad en Canarias. La primera parte del programa, si lo han podido ver, hemos estado repasando cuáles eran aquellas tradiciones, aquellos sabores, los recuerdos de los regalos de Reyes, cómo se vivía aquella Navidad en familia y con la vecindad. Esta segunda parte queremos, quizás, y no por quedarnos con un mal sabor de boca, pero sí queríamos saber qué opinaban nuestros invitados sobre cómo se viven ahora las Navidades. Unas Navidades que no hace falta que yo lo diga, está claro que han cambiado mucho. Han cambiado mucho porque ahora Navidad, hablando de Navidad, se habla mucho de gastos, se habla mucho de consumismo, se habla mucho de excesos. Entonces quería preguntarle a nuestros invitados, si te parece, empezamos por Teresa. ¿Cómo ves las Navidades de hoy en día? Y si quieres vamos tratándolo por apartados. Vamos a ver, ¿consideras que ahora mismo es un exceso, es una bacanal de cosas que al final sobran, muchas veces ya sea de comida o de regalos? Sí, ahora me parece que es excesivo. Antes eran las Navidades y más individuales ahora. Ahora es de puerta adentro. Antes, así como decíamos anteriormente, nos comunicábamos vecinos y todo. Ahora es de puerta adentro y un consumismo, pero una cosa alarmante. Entonces, así como antes estábamos esperando por la Navidad, por la trucha, los Reyes, ahora al contrario lo oyes decir, no toda la gente, pero mucha gente dice, la Navidad, que ganas que pase, porque es el consumismo, el estrés, y se viven de puerta adentro cada uno para su familia, no se preocupan si el de al lado tiene o no tiene, no, son completamente distintas. Antes eran más entrañables, más cercanas unos a otros. Pero claro, también tiene su parte buena. Tiene su parte buena porque, por ejemplo, casi todas las familias la celebran juntas y se reúnen también. En ocasiones es el único momento del año en el que se reúnen las familias. En que se reúnen. Ahora mismo, ¿no? Es que se reúnen las familias y se hablan. Hay quien dice que, he oído decir, dice, son unas fiestas muy hipócritas, porque a lo mejor en todo tienes a la vecina al lado que no te dice ni buenos días y ese día feliz Navidad. Y dice, bueno, pues si soy la misma de todo el año. Pero pienso que también tiene su parte buena, pero no son como las de antes, más, como dije anteriormente, más individualistas, más de puerta adentro. Más cada uno lo suyo, y después, antes, lo que hemos dicho anteriormente, te reunías, después nos quedábamos hablando, nos quedábamos charlando. Ahora los hijos mismos enseguida se quieren ir, o bien, yo vivo en Santa Cruz, bien por las Ramblas, o quieren ir a la Misa del Gallo, que me parece muy bien, pero no son ni mejores ni peores, distintas. Completamente distintas. Miguel, ¿cómo ves, por ejemplo, el tema que apuntaba Teresa y que hemos sacado en esta primera pregunta? ¿Cómo ves el tema de los excesos, digamos, de las Navidades actuales? ¿Estás de acuerdo que hay exceso? Sí, hay mucho exceso y lo que dice ella es verdad. Antes era más recogida con las familiares, hoy en día pues lo dicho, que terminas de comer, de repente vas a comer, a comer casa de tu madre por compromiso, no es por... No es porque desees estar allí ni compartir ese momento, ¿no? Y salir rápido porque te están esperando en otro sitio y no lo veo, no tiene el mismo sabor, ¿no? No veo, yo lo veo muy separatista. ¿Y María Jesús? Pues yo diría que se hacen muchos gastos sin necesidad. Sí, eso sin duda. Eso sí. Porque la mayoría se tira, se viene tirando. Y yo siempre, la verdad, me recuerdo, si veo que hay vecinos al lado de casa que no tiene con qué, yo siempre le he llevado. Ahora esa es una circunstancia, si me lo permites, porque ocurre, y bueno, yo al menos he sido testigo, ya no la gente no solamente es que no tenga, sino es que no sabe. Porque, por ejemplo, poca gente hoy en día poca gente, yo creo que mucha todavía, pero muchas personas no saben hacer lo que hablamos antes, una trucha, y van y la compran, que bueno, también eso es negocio para quien la vende. Le sale caro. Claro, pero me refiero que tú consideras que hay un exceso y que al final esto se acaba tirando la mitad, ¿no? Se vota mucho y hay muchas personas que lo necesitan, lo que se está votando. Quizás en Navidades que antes todo el mundo era por igual, ahora las Navidades ayudan a separar a quien tiene y a quien no tiene. Sí. ¿Piensas eso, Teresa? Sí. Se nota, y sobre todo la cosa que yo veo, y mucha gente lo verá como yo, que después de la Navidad, pasa el 25 y tú miras las basuras y ves qué cantidad de comida, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Y a lo mejor es lo que dice la señora, que ella todavía lo vive, que se acostumbre, pero que no te preocupas de que está al lado y a lo mejor está necesitado, ¿no?
y ves tú la cantidad y dices, Dios mío, que compran por comprar. Yo creo que no es lo que le hace falta. Entonces, antes tenía el sabor, como carecíamos de todo y no había sabor, le daba, ay, las truchas, parece que tienes el paladar, o el anís, o el rosquetito. La iba a comer de año a año. Claro. Sí. ¿Se ha perdido la ilusión por el camino? ¿Eh? ¿Consideras que se ha perdido la ilusión por la Navidad por el camino? Se ha perdido la ilusión en que no hay tanto amor como había antes. Es lo que encuentro yo, que no hay amor entre los vecinos como antes, que había, era una unión, era un amor, era un cariño, era como si fuera un familiar todo. Y todo se compartía con los vecinos con uno. Y ya le digo, yo siempre acostumbrado a toda persona que veo que está necesitada de llevarle, antes de yo comer, llevarle algo. Sí. Antes había mucho respeto por el vecino. Yo recuerdo que incluso cuando se moría allí un familiar de un vecino o se moría un vecino, yo me acuerdo que en mi casa decía, no ponga la radio, bajito, que se murió el vecino. Y así estábamos a lo mejor una semana. Había un respeto, un cariño. Ahora no, ahora ponen las quejas, la música le da lo mismo que y antes no, es otra cosa. Antes es otra cosa completamente distinta. Se guardaba el luto como familiares un par de semanas, no se encendía radio, no se cantaba, no había nada. Hasta los vecinos. Hoy no, hoy lo entierran y ya hay que llegar a casa es a otro encender la ciclo, tele. otras épocas. Sí. Y respecto al gasto que ustedes pueden ver, pues bien en familiares o bien en su entorno, sus amigos, la gente vive las Navidades como un exceso también en el gasto. Ya no solamente lo que se tira, que es lo que hablábamos antes, sino hay gente que digamos, se hipoteca por un par de meses por tener unas Navidades por todo lo alto. Por todo lo alto. ¿Qué piensan sobre eso? Yo no haría eso. Pero lo ves, ¿no? O sea, Sí, lo veo, pero compruebas. no haría yo tan semejante cosa para una noche y un día. Sí, hay gente Sí, más que la comida Una es el noche y un cariño. día. ¿Para qué? Para votarlo. No, pero a lo mejor se intenta compensar, digo yo, esto es una opinión, se intenta compensar pues esa falta a lo mejor de ilusión pues por tener cosas muy especiales en la mesa. Porque claro, ya ¿qué cosas nos parecen especiales? Las que ya nada, o las que en apariencia sean muy caras o muy difíciles de encontrar. Ya nada, porque ya si quiere el agostino lo quiere comprar cualquier día. Si quiere comprar jamón serrano, pues se compra cualquier día. Es decir, que lo estamos comiendo A diario. casi todos los días. Igual pasa con las truchas, que ya antes las hacíamos precisamente en Navidad, ya no, ya todo el año hay truchas. Sí, vas al mercado y ya hay truchas, el jamón serrano. Yo hago el cabello de ángel, lo hago de cabello de ángel con almendras. Sí, Y la hay de todas. Y antes no la veías. De vez en cuando, si me apetece, yo voy a hacer un par de truchitas. La hago. ¿Y qué opinas, Miguel, de la gente que coge y se gasta este mes lo que tiene y lo que no tiene? Bueno, eso sí es malo. Eso es malo porque, claro, se gasta en 2 días, pues, lo que se va a comer en un mes. Y claro, habiendo tanta falta en otros lados, no nos damos cuenta de eso, de que hay gente que lo necesita y nosotros lo votamos. Y después hay que ver a esas personas a lo mejor después del 15 de enero, ¿no? Porque una vez pasan la fiesta. Exacto. Ya pasan los reyes, ya todo el mundo dice, "Y todo lo que me gasté, ¿y ahora qué? ¿Cómo este mes?" Sí. Hay personas que no piensan sino en reyes y cuanto más cosas compra parece que le es poco. Quiere más y más y más. Y se mete una droga encima sin necesidad. Estamos hablando de los Porque regalos. un niño se entretiene con un juguete. Hoy no, hoy es una bicicleta, que si un balón de los buenos, que si unos patines, que si esto, que si lo... Es decir, que llena la casa de juguetes que no sirve para nada, porque después no es sino para tener un entullo ahí que no se toca. Lo de los regalos es una cosa que se ha disparado, porque ya antes teníamos, como decían ustedes, los reyes, pero es que ahora tenemos un nuevo actor que ha entrado en juego, el famoso Papá Noel. Ahora ya la gente, digamos, la sociedad o esta sociedad en la que nosotros vivimos nos está obligando a entrar por el aro de hay que regalar el día de Nochebuena, hay que regalar el día de Reyes,
este invento también del amigo invisible, o sea, al final todo es estimular el consumo. ¿Qué piensas Es de una eso, Teresa? sociedad de consumo. Nosotros en casa seguimos haciéndolo tradicionalmente es Reyes. Claro. Es Reyes. Incluso yo a las nietitas pienso que es tanto los regalos que se le hacen que pienso que no es sano. Y no saben valorarlo a lo mejor. No lo además a los ves con los juguetes y a lo mejor de repente lo ves con una caja de cartón y no le hacen caso a los juguetes aquellos y están mira todo aquello y están más entretenidas con una caja de cartón metida dentro y jugando que con los juguetes, y yo pienso que es excesivo y pienso que no es sano para los niños tanto juguete. Eso es mucho. Sí. Mucho. Y Yo además lo encuentro que es mucho, es para nada, porque ellos a lo mejor lo cogen un ratito en el momento de la distracción y de la alegría de que a ver qué es tal, y lo mira y tal, y jugará a lo mejor 5 o 6 minutos con él y después Lo Además, arriman por allí. arrinconada. Lo arriman y ya no, Un dinero no se acuerdan más. botado ahí para Y nada. ustedes en el caso, bueno, creo que todos han tenido hijos, no lo sé, pues no se los pregunté previamente, pero a sus hijos cuando eran pequeños, ¿qué les regalaban? Por poner, digamos, que bueno, de eso hace ya algunos años, ¿qué les regalaban a sus hijos en otras épocas, comparado con los Reyes actuales? Sobre todo yo le regalaba siempre un juguete y ropa. Y ropa, es verdad, que era un clásico, ¿no? La ropa para... La ropa o zapatos y un juguete. Eran los regalos de mis hijos. Miguel, ¿qué es lo que se solía regalar? Lo mismo también, coger y comprarle un juguete y ropa para tener... Esa era la cosa de nosotros. Y ropa quizás un poquito especial, que era para especiales uso... que un poco durara más- un poco, Claro. porque la economía era poca. Y entonces, pues claro, alguna pelota grande o un camión, una bobería, pero que no servía más que para después remarla. ¿Y Teresa, en En tu mi caso? caso igual, se le regalaba una muñeca, siempre me gustaba mucho regalarle muñecas y lápices de colores, los creyones y ropa. Decíamos, bueno, le hace falta unos zapatos, ahora se los damos para Reyes, siempre se los comprábamos grandes para que le durara. Y ropa y los zapatos y las botitas de agua, porque antiguamente llovía mucho. Pero siempre le regalaban las muñequitas, sí, siempre, las muñequitas. Siempre un sí. número mayor para Sí, siempre, y la porque ropa, como sí. van creciendo, Sí, para que le sirva. Respecto a las navidades actuales, ahora las navidades actuales, una de las cosas que ya hemos apuntado es que se viven hacia dentro de casa. También se viven más socialmente en el sentido de las famosas cenas de empresa o almuerzos sí. de empresa, que ahora es lo que está de moda. ¿Qué opinan de esa costumbre de un día o días especiales de Navidad irse a comer con la gente de la empresa? pues yo lo encuentro, por un lado lo encuentro Por un lado bien, está bien, ¿no? porque están trabajando todo el año y que le hagan una cena me parece muy bien, que se lo merece. Eso sí lo ven positivo, que Yo se dedique sí. un día... Sí. Hombre, la empresa se dedique un día a sus obreros, a sus trabajadores. trabajadores, y que una vez al año, pues, los ponen contentos. Y que convivan los Y jefes convivan. con Claro. los empleados. Eso lo veo positivo porque Yo también. hablan y dialogan y se lo pasan bien y se conocen jefe y obrero. Bueno, ya se conocen en el trabajo, pero lo encuentro positivo, eso de las cenas de empresa, lo encuentro muy bien. ¿Y ustedes no creen que ahora hay, digamos, dos sociedades, la que disfruta a mansalva de lo que son las Navidades y la gente que, por ejemplo, planteo, como decía antes María Jesús o decía Teresa, la gente que no tiene, la gente que está enferma, Sí. la gente que vive sola, que es una de las cosas que más están ocurriendo en nuestra sociedad moderna, más gente casi siempre con edad, que vive sola, que en esos días, pues con tantos compromisos, a lo mejor de hijos o de familiares, se encuentran esos días de Navidad más solos si cabe. Sí, sí, Sí. sí, es verdad. Soy mucho. Allí en casa, al lado de casa había un señor y estaba solito y yo por la misma ventana cogía una botella de vino, una botella de sidra, le cogía unas truchitas, rosquetes, unas tabletitas de turrón y también le llevaba cosas de comida, pata o lo que era que había, le picaba y se la daba por la misma ventana. Pero ¿estás de acuerdo, María Jesús, que ahora hay cada vez más gente que vive Hay sola? más pena, hay Claro. más pena, mucha más pena. Cada vez va habiendo más pena. Se ve viendo mucha gente mayor sola. Todos tienen hijos, pero los hijos trabajan. Entonces ya no tiene aquello de cuidarla.
y ahí se ve más pena. ¿Conoces casos de estos, Miguel, aparte de tu, bueno, como al fin y al cabo también representas a un club de personas mayores? Lo que dije el otro día, sí. lo que estuve hablando más o menos el otro día, de que debería la sociedad de mirar algo de eso. De mirar también no solamente hacia sí mismo, sino lo que hay alrededor. A los demás, porque un señor que se encuentre solo, yo creo que en un ayuntamiento o un cabildo vea que a esa persona le hace falta esa noche algo, llevárselo. Que se organizan a lo mejor actividades, pero eso es una idea, ¿no? Sí. Organizan actividades para la gente que, hombre, que esté sola en casa, ¿no? Yo ahora mismo, pues, el otro día pues hice una excursión de todos los socios. Con motivo de la Navidad. Con motivo de la Navidad, y ahí nos vemos mucha gente que no van por el club, pero van nada más que a las excursiones. Y se le hizo una comida gratis. Le dimos la vuelta a la isla, fuimos a la Candelaria, fuimos al hermano Pedro y luego salimos por arriba por Tamaimo, por todos esos sitios, y luego se hizo unos regalitos y la gente salió contenta, que es lo que tenía que ser todo. Claro, las Navidades precisamente. Teresa, disculpa María Jesús, solamente por preguntar una cosa, Teresa, ¿estás de acuerdo que ahora se nos olvidamos de mucha gente que además en estos días se nota más que están solas? Sí, estamos los dos extremos, gente que está muy bien, gente que está muy mal. Y como decía aquí mi compañero, hizo una excursión y fueron, pero el año pasado nosotros fuimos a un centro donde la gente no puede ir de excursión. Tiene sus facultades mentales bien, pero sus miembros están en sillitas de ruedos, otras están con falta de cariño. Y recuerdo que una señora me llamó a ver si quería acompañarle y fuimos como 5 señoras y estuvimos cantándoles villancicos y ellas lloraban porque estaban sentaditas en la silla y que no podía otros, incluso con tubos, y dándonos las gracias y dándonos las gracias. Y hay gente, mucha gente que está muy sola. Bueno, ellos lloraban, dice, vengan para el año que viene, y esta señora, si me pongo en contacto con ella, fuimos porque a mí, ya le digo, es lo que dice el Señor, hay gente que puede ir, pero hay otras que no pueden ir y no tienen familia, porque nosotros le preguntábamos, no, se murieron, otros no vienen a vernos, y entonces estuvimos, porque era un edificio de 3 plantas, le cantamos, le bailamos, le decimos, y al final nos cogían las manos muy agradecidas, vengan para el año que viene, vengan para el año que viene. Hay mucha soledad, mucha soledad. Esto de las Navidades también convendría, digamos, que se explicara, les pregunto, los colegios, ¿no? Que los colegios, o los profesores, más allá de las familias, que evidentemente también educan, los profesores a lo mejor deberían también, digamos, ayudar a que los niños, que son los que vienen, no entiendan, creo yo, que las Navidades solamente son pura fiesta, puro regalo y puro exceso. Yo estoy en el centro de Caritas, porque me encuentro sola. Y vinieron hoy 2 profesoras y muchos niños del Barranco La Laja, Tacoronte. de Tacoronte, a ver a los mayores. Mañana tenemos misa en la Asociación de Vecinos, va el obispo, a las 11:30 tenemos la misa. Y se ve, allí es a donde se nota la soledad, el amor de los hijos, la falta del amor de los hijos. Ahí sale todo a flote, ¿no? Y el cariño. Se nota mucho porque se ve que una cuenta una cosa, sí, yo tengo hijos y tal, pero están trabajando y no me pueden atender. La otra, por el otro lado, la misma. Y yo te pregunto una cosa, María Jesús, cuenta. cuando esos padres estaban criando a sus hijos, ¿los padres no estaban trabajando? Seguro que sí, ¿no? O sea, me refiero. Y tanto. Al fin y al cabo aquí parece que lo que crece también es el egoísmo en la sociedad en general. Y tanto trabajando, porque yo tengo 7 hijos. Y yo tanto trabajaba por fuera como en mi casa. Trabajé mucho y he trabajado mucho para sacarla adelante. Claro. Porque ante un triste sueldo no se podía sacar a 7 hijos y nosotros 2 éramos 9. Claro. Pero me refiero que lo que te quería preguntar es, y bueno, y se lo pregunto a los 2 compañeros también de la mesa, que el egoísmo también está, digamos, creciendo. A lo mejor también por culpa, en este caso, de los propios padres, ¿no? Sí, hay mucho egoísmo. Hoy hay mucho egoísmo. Es que hay como una tendencia a que los niños, todo bien, ocultarle, yo no digo dramatizar ni amargarles la vida tampoco, no sabe lo que el mundo le tiene preparado, ¿no? Pero por ejemplo los niños
lo que tú decías, Félix, de verle que hay personas que están necesitadas, que no está todo, no es como ellos lo tienen en casa, que hay personas que están necesitadas, que hay niños que están necesitados, que hay niños que están enfermos. A mí me conmovió 2 días viendo los jugadores del Tenerife, cuando fueron al hospitalito que siempre van, los niños con las camisetas. Eso hay que hacérselo ver a nuestros nietos, que la vida no... O sea, yo no digo amargarle ni dramatizar, no, para eso no, pero ver que la vida hay de todo, que no es todo tan fácil. Que hay niños necesitados y que necesitan a lo mejor más que ellos, y que hay que compartir. No, y que la vida tiene muchas adversidades y que no se sabe en un futuro, uno no sabe. Hay que compartir con los semejantes. Miguel, tú, por ejemplo, el papel de los profesores y de las familias a la hora de explicarles a los niños, a los que vienen, que las navidades son más que el pedir y tener. Explicarle cómo es la Navidad, cómo son los Reyes y asesorarlos bien y... A lo mejor haciéndoles ver que hay otros que viven otra situación también les ayudaría, ¿no? Que lo decía Teresa y María. También, sí, porque son niños que de repente en las casas no les dicen nada de cómo es y los choferes o los profesores que los llevan le dan más apoyo para que ellos refuerzan, digamos, esa idea, ¿no? Trabajando y tengan un poquito más de conocimiento. ¿Y qué les parece esa actitud, y casi en ocasiones de eso, porque lo hemos visto creo todos, de esos padres que a lo mejor, por lo que decía también María Jesús, no llegan a tener, pero claro, si tú nunca has enseñado a tu hijo que no se puede tener de todo, que no hay que tener 30 cosas para ser más o menos feliz, si no has hecho ese ejercicio, es probable que esos niños, al ver la sociedad que les rodea, al compararse con un vecino o con un amigo, dirán, hombre, ¿por qué aquel pide y tiene y a mí no me da sino 2 o 3 cosas? No sé si ustedes han visto a lo mejor la sensación que a veces yo considero que es casi un poquito hasta de vergüenza de algunos padres de no puedo darle todo a mi hijo. Y bueno, y por eso se hacen muchas locuras también. Sí. Si ¿ustedes han visto esta situación? Es que los niños hoy en día piden mucho. Pero la pregunta va en la dirección de quién es culpa, ¿de los niños o de los padres? Yo creo que de los padres, de hacerles gusto en lo que los niños pidan. Porque hay niños de 10 años, cómprame estos tenis. Unos tenis de 20.000 pesetas. Habiendo tenis de marca que cueste a lo mejor 8 o 12.000 pesetas. ¿Por qué? Pues si no me los compras, para nada me traiste al mundo. Sí, ese tipo de frases. Esa es la contesta que le dan. Eso es verdad que es un poco duro, ¿no? No, mis hijos, la verdad, nosotros, como dice el otro, los criamos con pena porque no era sino un triste sueldo y éramos 9 personas. Pero yo le compraba lo que era que le compraba y ellos se ponían contentos. Con lo que le compraba, ellos se ponían muy contentos. Yo pienso que es un problema de educación de los padres. Claro. No se puede, es esto tenemos, esto no se puede. Pero hay niños que lloran, o porque mi hijo lo tenga, aquel lo tiene, mi hijo no lo tiene, porque los niños también vienen y dicen, porque fulanito lo tiene. Bueno, pues no se puede, fulanito lo tiene, muy bien. Yo creo que es un problema de educación, sobre todo de los padres hacia los hijos, sí, que tienen que enseñarle a conformar. Si aquel tiene, bueno, muy bien, pues nosotros tenemos esto, y si tenemos uno, y si tenemos 2, y aquel puede tener lo que quiera. Creo que es un problema de eso. Le dice a los padres, yo quiero un ordenador. Pues no puedo comprártelo, o lo que sea, le dice el padre, es que fulano tiene, claro, mi amigo tiene. Ese chantaje emocional, y entonces, pues yo quiero una maquinita de juego. PlayStation, llámese como quiera, ¿no? Y luego el padre se ve que no sabe lo que hace, con poco sueldo. Sí, después llega a lo mejor a pedir un préstamo, a contraer unas deudas que después es dificilísimo y por ahí vienen después montones de problemas en la familia. Pues no se puede este año, vamos a ver el año que viene y se tiene que conformar, porque si se le dan, ellos no saben dónde está el límite. Entonces el día que no se lo puedas dar, mi padre no sirve y mi padre no. No se creen que también se valoran menos los regalos, los niños valoran menos el esfuerzo? Claro, es que es excesivo. Tienen todo, ¿no? Es que es excesivo, quieren esto, tienen esto, quieren lo otro, quieren lo otro. Y no puede ser, creo que es un problema, como dije anteriormente, y perdona la redundancia, de educación de los padres. Sí, no, pues hacerle valorar las cosas. Incluso a veces pudiéndoselas dar, no dárselas para que valoren las cosas.
Sí, pienso yo. Sí. ¿Ustedes recuerdan, y esto enlaza un poquito con la primera parte del programa, antes, hubo una época en la que ya la gente se intercambiaba las famosas tarjetas de Navidad, no sé si lo recuerdan. Sí, tan bonito. Y era una costumbre creo que bastante entretenida y bonita, Muy siempre bonito. y cuando ahora, eso las tarjetas de Navidad, me parece que lo hacen algunas empresas por ordenador y en plan rápido, pero pocas familias tienen ese deseo de felicitar al vecino o con ese detallito y pues, depende, pues, o con unas letras o con Sí, una con foto, las con lo que tarjetas. se le ocurriera. Nosotros las hicimos, Eso se ha ido para... Uno se lo dedica a un centro, las otras se lo dedica también Se las a intercambia. nuestro centro. Sí. Y las hicimos por nuestras manos, Está muy bien eso. muy bonitas. Y Miguel, tú aparte eres fotógrafo jubilado, o sea, me imagino que, Sí, fotógrafo, que en sí. Navidades había trabajo extra, ¿o no? Hacía trabajo extra, sí. ¿Y qué tipo de fotos te pedían para Navidades? ¿Fotos de familias o fotos Fotos de familia y luego ponía por debajo felicidades. a los padres, Eso era muy felicidades. bonito. Y Eso se ha perdido. se ha perdido. Eso se ha perdido ya. Y le que era ponía tan- un arbolito ya en la fotografía, le Sí. ponía, y todo era muy bonito. Pero ya hoy en día poco se ve. Digo, Ahora yo he todo visto poco. mensaje. Eso es lo que te iba a apuntar, Teresa. Ahora parece que si no Mensaje. recibes 34 mensajes en el Tantos móvil, mensajes. no ha llegado la Navidad, ¿no? Esa es la tecnología nueva, todo mensaje, una cosa fría. Sí, todo Ya no, maquinita. ya no es la postal que Igual que las venía. cartitas. Que la que se postal envían. exigía más dedicación, más cariño, Sí, ¿no? más cariño, la recibía uno con Más emoción entrañable. cuando la Ay, se recogía. acordó tantas tarjetas Ay, cuando mi- éramos jovencitas, que eran los carteros, ¿no? Como ahora eran los claro. carteros. Ay, el cartero, tengo 2 tarjetas. Y de gente que a lo mejor tú ya no esperabas. Era otra cosa más entrañable. Ahora todo mensadito. Una época en la que, hombre, cuando las familias estaban divididas, cuando el tema de la migración, por ejemplo, Sí. la migración canaria, en este caso a Venezuela, bueno, y antes a Cuba o a Argentina, hay recuerdos, no sé si ustedes tuvieron a lo mejor en su familia gente que tuvo que emigrar para digamos, para buscarse la vida, para seguir adelante, que no podía pagarse el billete o el pasaje para volver en Navidades, ¿no? Y aquellas postales eran auténticos tesoros, ¿no? Tesoro, sí. Yo tenía una tía en Venezuela que nos mandaba unas tarjetas, tuvo unos 45 años, y las tarjetas de Venezuela eran preciosas porque eran con música y Sí. eran qué bonitas Sí, aquellas eran tarjetas. preciosas. Sí. Nosotros también teníamos familia y tengo en la Florida, tengo familia en Santo Domingo y nos manda las Siguen tarjetas mandándose. todos los años. Bueno, hay costumbres que todavía perviven a pesar de En todo. Venezuela se acostumbra todavía muchas cosas de las que nosotros hemos perdido. Muchas cosas. Ella no solo manda la tarjeta, sino también la carta, cómo están, Sí, indicando preguntando. siempre para saber, para que nosotros nos enteremos cómo están ellos todos. Sí, me acuerdo que pasaba a veces las Navidades y llegaba pues tardaba mucho el correo. Sí, claro, Tardaba y venía, o la mandaban antes o la mandaban después, pero eran unas tarjetas con qué cariño y con qué emoción las abría uno y las leía. Lo que dice la señora, decían cómo estaba y todo. Aparte de las felicitaciones, Sí, nos hacía una escrita, pequeñita misiva, sí. La verdad que yo este año no la he recibido, pero que esperándola. pienso que me la mande porque todos los años me la manda. Sí. De Florida por lo menos viene todos los años. Y, hombre, nos queda un Y ya rato- después sí. me cuenta de la familia de Santo Domingo porque Claro. ella vive en un lado y la familia vive en otro. Sí, claro. Nos quedan 3 minutos, me informan ahora mismo, y en estos 3 minutos vamos a dejar por lo menos en el aire, que estamos en Navidades o estamos próximos a Navidades, vamos a dar un mensaje de optimismo, si les parece, y de, digamos, de que las cosas son como son, que estas Navidades son el reflejo de la sociedad en la que vivimos, esto es así, esto no solamente en Navidades, esto es el resto del año. Para mí me gustaría que de alguna forma ustedes expresaran cuáles son sus deseos, no de felicitación solamente a las personas que puedan estar viendo el programa, sino sus deseos para este próximo año, para el 2008, y sus deseos de que, supongo, que la Navidad vuelva a tener su sabor. Como quieran, vamos hablando, vamos interviniendo. Pues yo desearía que hubiera mucha paz en este mundo, que hace falta. Pero no solamente fuera, también cerca, ¿no? Y de lejos y de cerca. Y mucha felicidad y mucha salud para todos los enfermos. Teresa, ¿cómo te enfrentas, digamos, a este 2008? ¿Cómo ves a la sociedad en Navidades? ¿Qué puedes decir para que la gente, digamos, Yo la sociedad, recuerde lo que eran las Navidades, ¿no? las Navidades de ahora, la verdad que todo lo veo todo tan deshumanizado. Ahora, como decía, perdona que te interrumpa, Teresa, decía un amigo hace poco, ahora las Navidades son de plástico, antes eran de corazón. Sí, No sé si de están corazón. acuerdo con eso, ¿no? Sí, todo, yo lo encuentro todo tan deshumanizado. Pues yo desearía que, si no, volver a
a lo de antes, porque eso que es casi un imposible. Esto es otro ciclo, es otra época, pero que tenga ese sabor de cariño, de ternura, que seamos más solidarios unos con otros y que estemos más pendientes de nuestros seres queridos y nuestros vecinos, que a ver si tiene falta, porque a veces la gente no dice, porque también tiene su orgullo y su amor propio, pero hay cosas que están a la vista. Pues Miguel, te toca cerrar, es la última intervención, o sea que te pido por favor que pues expreses tus deseos para estas Navidades y para el 2008. Que el 2008 nos llene de felicidad para todos, que haya paz, como dice aquí la señora, y que estemos más unidos de lo que estamos. Sí. Que hace falta. Que hace falta, efectivamente. Pues evidentemente yo me uno a los deseos de nuestros compañeros de mesa esta noche, a los cuales les agradezco su presencia. Y a ustedes, evidentemente, eso, desearles que lo pasen lo mejor que puedan, sepan o quieran, y que nos vemos aquí, si ustedes quieren, pues cuando se retome Punto de Encuentro, supongo que después de las fechas navideñas. Buenas noches y muchas gracias.